sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Con la contingencia política y también de todo orden a nivel nacional. Y una de ellas tiene que ver con la decisión que ha tomado el presidente Gabriel Boric de llamar a su embajador en Israel tras los bombardeos en Gaza que han arrojado hasta ahora más de 8.000 personas muertas, 3.000 y tantos niños, se calcula, más de 2.000 mujeres, en una situación dramática desde el punto de vista humanitario y que ha generado una gran controversia, particularmente entre Israel, el gobierno de Chile y otros gobiernos como el de Bolivia, que en el caso de Bolivia decidió definitivamente cerrar o terminar las relaciones diplomáticas con este país, con Israel. Pero también queremos hablar del Consejo Constitucional, las últimas novedades en relación al Partido Demócrata, que recordemos se suma a Amarillos, llamando a votar a favor de este texto constitucional. De esto y más queremos pasar a conversar entonces con nuestro siguiente entrevistado. Él es vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, analista político, concejal también de la UDI por Lo Barnechea, fue parte de la campaña de Sebastián Sichel, también fue parte de la campaña del rechazo, así que tenemos muchos temas que conversar con Rodrigo Arellano. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Mirna. Muchas gracias a ustedes. Y la verdad que encantado de estar compartiendo este jueves. Medio raro con Sí, el pues. viento que estaba ayer, pues, pero feliz. No te preocupes. Exactamente, te agradezco muchísimo. Partamos primero con lo que planteaba respecto de esta. A ver, primero, ¿tenía otro camino el presidente Gabriel Boric respecto de lo que ha pasado en Gaza, la llamada de la citación, digamos, del embajador de Chile en Israel? ¿Cómo miras tú esa decisión y todo esto también en el contexto, por supuesto, de su viaje a Estados Unidos? Ah, obviamente siempre hay otro camino. El camino era seguir observando y dejar al embajador que informe por los medios eh, tradicionales. Pero frente a los hechos, fíjate, Mirna, que hemos visto y que se han incrementado en los últimos días, la arremetida de Israel en la Franja de Gaza, las noticias. Yo no aquí, en el fondo, tú sabes, cuando estamos en una guerra, uno no sabe si son reales, si son inventos, si son cifras infladas. Entonces, yo prefiero, y en eso coincido con el presidente Boric, a lo mejor tener más certezas, entregar de una fuente más directa, y en eso me parece que es prudente un llamado al embajador. Yo sé que eso tiene connotaciones diplomáticas más potentes, pero frente al hecho que estamos viviendo, creo que es una buena decisión. Aquí, ¿cuál es el problema finalmente? Aquí el problema son dos, básicamente. Uno, que el presidente no tiene muchos buenos antecedentes en su relación con Israel. No voy a recordar cuando fue el embajador a presentar sus cartas y no lo recibió, o cuando anunció, incluso sin conocimiento de Cancillería, una embajada en Palestina, sabiendo el conflicto entre estas dos naciones. Entonces, pero a mí, desde el punto de vista del derecho internacional, me parece que era acertado, que es correcto. Ahora, otro tema, el contexto quizás también lo enreda, lo complica, porque tomó esa decisión, que sabemos las connotaciones políticas que puede tener a nivel internacional. El día antes de ir a visitar probablemente al aliado más importante a nivel internacional que tiene el gobierno de Israel, que es Estados Unidos. Entonces, el presidente se entrevistar con John Biden, pues John Biden estuvo hace un par de semanas incluso en esa zona de guerra, justamente mirando, pero prestando apoyo finalmente a la decisión de Israel de iniciar este ataque contra el grupo terrorista Hamas. Entonces, eh, era complicado. Yo creo que el contexto el momento previo a la visita a Estados Unidos y sus antecedentes, pero desde un punto de vista, yo creo que entendiendo también su relación, su mirada, creo que ha acertado, fíjate. Fíjate que a propósito de lo que tú planteas, ahora quiero entrar derechamente en la visita que hace el presidente Boric a Estados Unidos y su reunión con Joe Biden, porque dentro del mismo partido demócrata hay división respecto de la postura de Estados Unidos y de su presidente, por cierto, respecto de este conflicto. Sí,
Joe Biden hace mucho tiempo que tiene conflictos con su partido, entonces justamente esta Ah, mirada, este apoyo, entre comillas, casi incondicional, la actitud que ha tenido el gobierno de Israel ha tenido complicaciones para la política internacional. Eh, en eso también tiene más aliados, incluso más cercanía con ciertas miradas del Partido Republicano. Entonces, eh, yo lo que no desconozco cuál es el motivo específico de la visita del presidente Boric, ¿no? Pero sin duda me da la sensación de que puede complicarlo, puede enredarlo por las distancias en que existe. Por eso que te digo que el contexto quizás no es el indicado, pero a veces los contextos en política influyen bastante poco cuando están las convicciones. Y el presidente tenía la convicción de que era importante en este minuto, dado lo que hemos visto en las últimas semanas, particularmente en los últimos días, tener información directa de su embajador en Chile. Me parece que va en la línea de lo correcto. Es una decisión que han tomado varios otros países. Tú nombraste el caso de Bolivia, que decidió cortar relaciones con claro. Israel, pero también hemos visto que en otros países del mundo esta arremetida ha generado quizás una mirada diferente de la original, y en eso creo que es importante lo que nos transmita el embajador nuestro en Israel. Ya, y respecto, y para cerrar el tema de Estados Unidos, ¿por qué dirías tú es importante esta visita? ¿Qué puede traerle de bueno a Chile? Estados Unidos siempre, Mirna, es un socio importante para Chile, lo sabemos, o sea, Ujú. sobre todo en temas más que políticos, en temas comerciales. China y Estados Unidos son sin duda las potencias a las cuales nosotros tenemos que estar mirando eh, para poder de alguna forma salir del momento económico que tenemos. Lamentablemente dependemos mucho digo lamentablemente porque a uno le gustaría tener un país más autodependiente, pero no lo somos. Dependemos mucho de la mirada de los inversores y por algo hacemos tanto esfuerzo en nuestras relaciones con China, Europa y particularmente Estados Unidos a nivel de socio comercial. Entonces, siempre Estados Unidos es un país que tenemos que estar, al menos desde mirar, tratar de mantener unas buenas relaciones, independiente del presidente que tenga, si de un partido u otro. Somos demasiado dependientes económicamente de lo que nos sucede y en eso yo creo que el presidente también entiende un poco eso y así lo ha hecho en su acercamiento. Por eso creo que este anuncio previo puede quizás complicar su agenda. Me imagino que hace una agenda de carácter económica, llamando inversores, va a discutir el tema del conflicto de la uva seguramente, ya van a invertir en el litio, o sea, hay una serie de empresas que están en la mira de inversiones de Chile y me imagino que enfrentan al minuto de incerteza que, algunos, ya vamos a ir un poquito más adelante a eso, está viviendo el país, el presidente va justamente a eso, a traer Claro. certeza. Bueno, y ahí entonces entramos a materia local, digamos, porque efectivamente parte de esas certezas, incertezas, la inversión, en fin, en nuestro país se tiene que ver también con ver cómo se va a barajar, ¿no es cierto?, el escenario político después de que el Consejo Constitucional terminara entonces este proceso. El 7 de noviembre le entrega el texto constitucional al presidente, comienza la campaña. Lo primero que te quiero preguntar, bueno, no sé si preguntar o más bien afirmarte. No fue una que no una. O sea, el texto finalmente no logró lo que en la campaña del rechazo planteaba al menos el sector de la centroizquierda por el rechazo, que hoy día está por el a favor, que era una que no es una. No, 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 no. Y yo tampoco, Mirna, va a ser muy justo, independiente de uno hace campañas y eslogan, y tú y yo bien sabemos que uno a veces promueve muchas cosas, pero ponerse el papel, o sea, lo que sale al papel a la letra idéntico es bien difícil y era muy complicado lograr un texto teniendo las diferentes visiones que estaban conformadas dentro del consejo y el grupo de expertos, que fuera unánime. O sea, mm, le estábamos pidiendo imposibles a una carta, creo yo. Lo que sí había que lograr amplios consensos, ideal, ojalá consensos transversales. Y yo creo que en parte sí se dio, por supuesto que no en el resultado final, porque obligó por un sistema de metodología a votar en conjunto por todo el bloque. Pero muchas de las normas que están incorporadas dentro de las 200 y tantos artículos que tiene la Constitución, sí lograron el consenso de expertos, de consejeros, no fueron todas, pero yo diría que, justo estaba tratando de averiguar ese dato, pero tengo la sensación, Mirna, que al menos el 50% de los artículos que están en el texto que se le va a entregar al presidente Boric la próxima semana, hay un amplio consenso. Sí son normas que nos unen. Claro que hay otras, y por cierto, siempre destacan las que nos dividen, que van a ser seguramente las que van a ser el eje de campaña, aquellas en que no hubo consenso entre las derechas
y el mundo más de centro izquierda. Entonces, eh, yo creo que se hizo un buen trabajo, pero obvio, la Constitución no está sujeta a lo imposible. Yo no conozco, salvo excepciones, un texto que tenga unanimidad por parte de quienes la escriben, habiendo tenido una conformación con esa lógica, como lo vimos nosotros desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista. Fíjate que quería preguntarte respecto de aquello porque en algún minuto, ¿te acuerdas que Sebastián Soto, el vicepresidente de la Comisión de Expertos, Evópolis, si no me equivoco, Sí, ¿verdad? De militancia Evópolis. Evópolis, dijo, Sí. claro, dijo textualmente lo siguiente, al menos si me equivoco respecto del texto que se estaba discutiendo en el Consejo, dice, prefiero equivocarme con un texto de consenso y no con un texto partisano. El plebiscito de diciembre no se va a ganar por medio de estas normas discutibles como la exención de contribuciones que no solo son cuestionables lo constitucional, lo técnico, lo político, sino además enervan, dice él, un acuerdo transversal. Entonces, la pregunta es la siguiente. No solo Sebastián Soto, innumerables columnas del propio diario El Mercurio, ¿no es cierto?, daban cuenta de estas normas populistas que parecían ser más un gancho electoral que un propósito real de dotar a la Constitución de los elementos que tienen que ser parte, por cierto, de toda carta fundamental. Sin embargo, ahora tanto Sebastián Soto como toda la derecha se cuadra con este texto. ¿Cómo se explica? No, mira, por varias cosas. Yo estoy un poquito también en la lógica de Sebastián Soto. Yo creo que existen normas, lo que pasa es que no son particularmente de mi agrado, pero el resultado final es un texto razonable para el minuto político. Y desde el punto de vista de lo que yo he podido leer, todavía no me lo puedo leer por completo, pero lo que he podido avanzar, tengo la sensación, primero, Mirna, creo que es infinitamente mejor que el texto que fue rechazado el 4 de septiembre. Eso es lo primero. Ah, no tengo duda de eso. Es un texto mucho mejor que el que fue rechazado el 4 de septiembre. Y lo segundo, creo que es un texto que tiene innovaciones, que se hace cargo del minuto y que por tanto también se hace cargo de las falencias que tiene la actual constitución. Por lo tanto, si la comparo con la actual constitución, también creo que es mejor. ¿Es perfecta? No, no tiene eso, lo que decía antes, no es un texto que vaya a ser unánime, no es un texto perfecto, tiene normas discutibles, por cierto, hay normas que a mí no me gustan, pero, pero parafraseando a la expresidenta Bachelet, no es perfecta, pero más se acerca a lo que yo siempre soñé, que fue lo que dije el otro día también en una carta que publiqué en La Tercera. Eh, y por lo tanto, frente a ese escenario global, yo creo que Sebastián Soto y la centro derecha, amarillos, demócratas, los que institucionalmente, hoy se cerró ese fuego, porque esta mañana anunció el Partido Demócrata su apoyo al texto, pese a algunas diferencias que tienen con parte de él, usando esta misma lógica. Eh, eh, Creo que ya institucionalmente las fuerzas del rechazo están alineadas. Que todos los partidos con representación política en el Congreso están otra vez detrás de esta misma carta. Eso era no sabíamos qué iba a pasar ni con amarillos ni con demócratas, y finalmente, pese a lo que justamente señala Sebastián Soto, lo que tú me leíste y lo que yo traté de explicar, finalmente ellos se inclinan porque en comparación con el texto anterior, comparación con el actual, y también para cerrar este proceso de una vez por todas, para darle un cierre a esta marea, a esta corriente constitucional que hemos vivido los últimos 4 años, se hace el balance y se entiende que es un texto que le puede hacer bien al país. Ya, entonces ahí quiero entrar en un punto con lo siguiente, porque se ha dicho, Rodrigo, que lo mejor logrado, hablemoslo así, de este texto constitucional donde pareciera ser que hay unanimidad, es en las mejoras al sistema político, ¿no es cierto? A partir de darle mayor gobernabilidad, generar todos estos quórum para efectos de que un partido pueda tener diputados, parlamentarios, ¿no es cierto?, en el Congreso y, por cierto, superar esta fragmentación que ha hecho tan difícil gobernar. Pero incluso si esto fuera así y se vota, ¿es posible lograr gobernabilidad con un texto que nuevamente no ha concitado un amplio consenso, una posición mucho más transversal, como sí lo logró el anteproyecto de los expertos? Yo creo que sí, mira, los textos tienen dos mecanismos para validarse. Uno es un amplio consenso, eh, que lo más probable, por lo que hemos visto en la última encuesta, no se dé en este caso, en el caso de que gane la favor, bajo la hipótesis que tú me planteas.
Y lo segundo es bajo también cómo rige, si las reglas que estableció sirven para dar certidumbre a la gente, sirve para que el mecanismo del sistema funcione bien. Y en eso yo creo que podría de alguna otra forma validarlo. Uno se habla de la legitimidad de origen y la otra es la legitimidad de ejercicio. O sea, tendría legitimidad de origen, por cierto, aunque gane por poco. Aquí las reglas son claras. Aquí con un voto entra a regir este texto. Pero más bien, más allá del voto, si es por amplia mayoría o por poco, lo importante es que el texto tenga y sea pertinente al minuto social, político que vive un país determinado. Y efectivamente, aunque puede pasar lo inverso, puede ser aprobado por una gran mayoría, pero es un texto que fracasa, pierde su legitimidad de ejercicio. Pero con respecto a lo del sistema político, yo creo, fíjate, que se hace cargo de varios temas que hemos visto en los últimos años, han de alguna otra forma complicado, enredado la relación del tipo de gobierno que tenemos con el Congreso y toma de alguna otra forma ciertas medidas que pueden de alguna manera contribuir a reducir la hiper y excesiva fragmentación que tiene hoy el Congreso y que impide en un régimen presidencial como el chileno que el presidente de la República pueda quizás avanzar en su plan de gobierno. Lo vivió el presidente Piñera, lo está viviendo el presidente Boric, que en el fondo, independiente del resultado de su elección, ha tenido dificultades enormes para poder avanzar en su agenda. Y eso es producto de que se ideó un sistema electoral que no iba condicionado o no iba en la línea del tipo de gobierno que tenemos, y esta constitución, al menos en eso se hace cargo, Mirna. Claro, Rodrigo, pero ahí justamente a propósito de lo que tú señalas, que quiero plantear el siguiente punto, que lo conversaba con algunos constitucionalistas de centro izquierda, que decían que incluso si esta propuesta efectivamente, ¿no es cierto?, da más gobernabilidad por lo que estamos conversando, sería una gobernabilidad para aquel sector que está de acuerdo con los elementos que plantea la propuesta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en materia de salud y en materia de previsión social, favorece al sector que está de acuerdo con que las reglas sean como están señaladas en este texto, y si este otro sector, hablemos la izquierda, vuelve al poder, no podría ejecutar muchas de sus políticas porque están amarradas, digamos, a lo que dice esta Carta Fundamental. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo se expresaría una gobernabilidad así? Bueno, que ahí efectivamente, las constituciones no establecen políticas públicas. O sea, ahí hay Pero dicen que esta sí, pero, dicen que pero este texto está lleno de yo, políticas públicas. yo discrepo de esa mirada. Fíjate, lo que sí creo que establece pueden ser principios y valores que quizás no están de acuerdo. Porque en temas de salud no establece cuáles son los tipos de prestaciones, el monto del presupuesto que va a estar destinado a salud. Aquí lo que dice es que es compatible, y quizás eso le molesta a algunos, el modelo de salud privada con el modelo de salud pública. Y de hecho habla de un seguro de salud pública para todos los ciudadanos. Pero hay gente que yo entiendo, porque tiene miradas diferentes, que no le gusta el mundo de la salud privada, no le gusta la ISAPRE, y frente a una constitución que sigue dando la libertad a las personas para poder determinar el tipo de salud que tiene, por cierto, no les va a gustar. Lo mismo en el tema de las pensiones. Hay gente, y muy cercana al gobierno, que promueve que exista un recaudador único, un distribuidor único, ¿cómo se llama? Un ente estatal que administre los fondos de pensiones. Y hay gente que no le gusta. Y este texto justamente Ujú. consagra otra vez la libertad para poder determinar el mecanismo para que las personas tengan libertad para poder distribuir sus fondos de pensiones, y además le entrega la posibilidad de que nadie se las pueda expropiar. Y hay gente que prefiere que una vez que las personas, lo vivimos en la convención pasada, tienen una mirada diferente a ese tipo de administraciones. Aquí se hace cargo de las dos. Entonces, claro, si alguien quiere que todo sea por parte del Estado, es muy probable que esta constitución no sea de su agrado. Y lo Claro, último, déjame, sí. hay un mito con respecto al rol de los expertos, y que yo quiero ser bien justo con respecto al rol de los consejeros. Todos dicen, los expertos lograron avanzar y ponerse de acuerdo en todo, a diferencia de los consejeros. Ujú. Cuando la verdad eso es bastante falso. O sea, ¿Por qué? en todo lo que entregaron. Porque recuerda que los expertos, en la primera etapa, que fue la que nosotros siempre validamos y alabamos, tenían la libertad para aquellos temas en los que no se podían poner de acuerdo, no avanzar en la discusión y delegarlo en los consejeros. Y todas las discusiones políticas relevantes, entre comillas, que han generado más ruido, el grupo de expertos en su primera parte
no se hizo cargo, se hizo cargo la segunda parte. Por lo tanto, nos quedamos con una imagen como de consenso 100% por parte de los expertos y los consejeros que son entes políticos generaron la polémica. No, los consejeros Ya. tuvieron al final un problema, los expertos finalmente no se hicieron cargo de todos los temas como los que hemos comentado nosotros ahora. Sí, buen punto lo que planteas, Rodrigo. Lo otro, Rodrigo, mira, en una columna de opinión, Jorge Correa Sutil, que ya ha expresado, digamos, que él prefiere quedarse con la constitución actual por lejos, dice que en la propuesta actual, o sea, perdón, en la actual constitución no está lo que está en la actual propuesta, que es este derecho a elegir entre un sistema público y un sistema privado respecto de la salud. Yo te quiero preguntar lo siguiente, si acaso eso implica que si, por ejemplo, el sistema de ISAPRES quiebra o cualquiera sea el sistema privado de salud, aprobado este proyecto, el Estado tendría que salvar el sistema porque la Constitución lo establece. Eso es lo que plantean algunos constitucionalistas. ¿Cómo lo ves tú? Fíjate que yo no lo veo como, bueno, es una buena discusión planteada, pero yo siento que el derecho no está en el prestador. El derecho, desde mi mirada, está puesta en el sujeto, en tener la libertad para poder elegir en la medida que se pueda elegir. La libertad está condicionada frente a las opciones en este caso, frente a las opciones que te ofrecen. Por lo tanto, si en un futuro quiebran las ISAPRES, quiebran una serie de empresas, el Estado eh, no está, por lo tanto, obligado en el fondo, a salvarlas, como dicen algunos especialistas. Yo creo que la libertad está puesta en el sujeto, no en la persona. Ahora, eso tiene otras miradas, porque independiente de que hoy no esté consolidada, por ejemplo, ahí voy a este caso, Mirna, hoy no esté consolidado este derecho, que a mí me parece que es bien relevante en épocas en que se ven ciertos peligros para ciertas libertades, consagrarlas en los textos. Entonces aquí no, lo, se establecen principios que además yo tengo la sensación de que son bastante transversales a la libertad del ser humano para decidir dónde pongo mi plata, para decidir qué tipo de salud quiero, para decidir qué tipo de educación quiero darle a mi hijo. Pero hay gente que le molesta y probablemente no le guste el texto justamente por eso. Pero hoy en día, sin estar consagrado ese derecho, vemos un Estado, un gobierno, eh, que se está haciendo cargo de todas maneras del problema, porque sabe que el impacto que genera en las políticas de salud a nivel del país, listas de espera, crisis de los 2 millones y tanto de personas que están en el ISAPRE que se tendrían que ir al sistema. Entonces, yo creo que independiente de lo que dice la Constitución, aquí hay temas de políticas públicas que el gobierno tiene que hacerse cargo siempre, pero en este caso la sensación es que el derecho está entregado a la persona, es la libertad. Y la libertad se toma cuando están las alternativas y no obliga a un Estado potencialmente a hacerse cargo por este derecho. Claro. Yo creo que se está haciendo cargo por las implicancias que tiene para efectos de políticas públicas para el país, porque incluso ahora que no está consagrado el derecho, vemos que el gobierno está por mano impulsando por la ministra de la cartera Aguilera políticas para de alguna otra forma entregar una salida a la crisis que ha generado los fallos de la Corte Suprema. Ya, y te quiero preguntar por las declaraciones que, o sea, esta es una columna que publica Economía y Sociedad, la revista Economía y Sociedad, y que escribe en esta columna el ex ministro del Trabajo, el creador de las AFP, ¿no es cierto?, del gobierno militar, estamos hablando de José Piñera, y se llama así, la Constitución Win-Win para la Revolución Liberal, y ahí dice que la capitalización, habla de la capitalización, dice él, a la Constitución. Entonces, súper cortito porque me interesa tu punto aquí. Los principios esenciales del sistema de capitalización individual creado en 1980 ingresan ahora a la Constitución al protegerse explícitamente la propiedad de los fondos y de las cotizaciones de los trabajadores. Dice que como la ley, ¿no es cierto?, que creó las AFP se crea después de la Constitución del 80, no pudo quedar eso establecido en la Constitución, pero ahora se consagra, lo que ha sido tomado por expertos y constitucionalistas de la centroizquierda o de la izquierda como la prueba fehaciente de que el actual texto lo que hace es favorecer o constitucionalizar más bien el sistema de AFPs. ¿Cómo lo ves? Yo no sé si es un triunfo ¿cómo se llama? El señor Piñera. Fíjate, no lo miro así. Yo lo miro como un triunfo para muchas personas que se han hecho eco de esta demanda. ¿Tú sabes, Mirna, cuál fue
tanto en el primer proceso como en el segundo proceso se dio una particularidad que se le preguntó a los ciudadanos que pusieran temas a discutir. Que querían, le dijeron, ¿saben, ciudadanos? Ustedes reúnanse y pongan temas para que este consejo, la convención general, discuta y podamos avanzar en ellos, dado un cierto número de representación. De hecho, se hace ahora, estaba leyendo la parte de participación ciudadana e incorpora iniciativa ciudadana de ley, cosa que no está, son Eso. de las cosas que yo rescato, fíjate, del sistema político nuevo. Bueno, pero eso ¿Mm? es otro tema. Pero tú sabes cuál fue la iniciativa ciudadana más votada en la primera convención? Con mi plata no, que justamente consagra lo que tú me acabas de leer, en el fondo la posibilidad de poder elegir, de no expropiar frente, Mirna, y eso es, en el fondo, esto también tiene que ver con el contexto, las constituciones, yo siempre he dicho, son presas del momento histórico a las que viven. No pueden alejarse del contexto social y político, pero del momento en que están. Y por eso además son pertinentes cambiarlas. Yo nunca he hecho escándalos de que hayan reformas, sino que tienen que ir adecuándose porque las constituciones se van poniendo o más flaquitas o más gorditas, y hay que ampliar o achicar el traje. Y frente al contexto actual, al momento actual en que existen grupos que ven con buenos ojos que los fondos de pensiones pueden ser un mecanismo para financiar políticas públicas del Estado y eventualmente reducir las pensiones de las personas o incluso dejarlas en cero, como hemos visto en otros países, ¿qué ha pasado? Esta constitución se hace cargo de ese peligro latente que tiene la sociedad y que hemos visto en germen en la nuestra, en algunas miradas también que no ven con mal ojo el tema de expropiar estos fondos justamente para o redistribuirlos o utilizarlos para políticas públicas. Entonces, no lo veo como un triunfo del capitalismo o de la AFP, lo veo como el triunfo de una demanda ciudadana que decidió frente a ciertas incertezas tratar de lograr impulsar que dichas incertezas estuvieran plasmadas en el texto. No en todas las constituciones están, pero como te digo, las constituciones se hacen cargo del momento y creo que el momento que nosotros vivimos y frente a ciertas alarmas era pertinente y así lo establecieron miles de ciudadanos que se incorporaran normas que protegieran los fondos de pensiones y que además dieran la libertad para que las personas también otra vez pudieran, en el caso que hubiera una AFP estatal, porque hoy no la existe, pero en el caso que hubiera, decidir también si quieren poner Claro. su plata o en una privada. Rodrigo, se nos acaba el tiempo, porfa, te pido súper cortito lo Siempre. que te voy a preguntar, pero básicamente, ¿cómo se rebaraja ahora ya con la decisión tomada por amarillos, ¿no es cierto? Y ahora ya en las últimas horas por demócratas, de ir a aprobar este texto. O sea, entre ellos tenemos ni más ni menos que a Matías Walker, que igual había sido o sea, senador, ex militante histórico de la democracia cristiana, también la senadora Rincón, por cierto, que han tenido reparos, ¿no es cierto? O sea, él, sobre todo Matías Walker, con algunos textos, algunos puntos del texto, y sin embargo ahora el partido llama a votar a favor. ¿Cómo se rebaraja básicamente este sector? ¿Dirías tú que podemos seguir hablando de que este sector pertenece a la centroizquierda o más bien debiéramos decir que se ha acercado más a posiciones de centro-derecha? Mira, lo primero, Mirna, se alinearon institucionalmente todos los partidos políticos que estuvieron por el rechazo. Esa es la primera noticia que yo destacar porque estaba la incerteza, no sabíamos qué iba a ser demócrata. Entonces, finalmente, los mismos que tuvieron un 60 y tanto por ciento el 4 de septiembre pasado, hoy están bajo una segunda opción. El segundo elemento que quiero destacar, Mirna, también antes, que a medida que avanza el tiempo, hemos visto que el a favor ha ido creciendo. Todas muestran que hay una diferencia importante aún entre 15 y 18 puntos, salvo Black and White, que muestra que hay un empate técnico. Ellos usan una metodología diferente, cuando obligan a las personas a votar a prueba o en contra, y según esa metodología se acercan mucho. Pero hemos visto que ha ido creciendo, por lo tanto, vamos a tener una campaña muy importante y estas señales son muy relevantes. Y políticamente, yo tengo la sensación de que con esto, definitivamente, Demócrata Amarillo está mucho más cercano al centro político, que un centro que hemos visto que ha sido un poco abandonado. Entonces también tiene una mirada lógica de ir adueñándose de un sector que durante mucho tiempo, quienes tradicionalmente, políticamente, eran como los dueños, que era la democracia cristiana, lo fueron olvidando. Y en eso creo que, más allá de las convicciones, más allá de que están de acuerdo con el texto o no, creo que también Demócrata tiene una mirada inteligente en tratar de posicionarse dentro de ese sector que sin duda siempre, Mirna, los ciudadanos dicen que son más cercanos a eso que a las izquierdas o a los extremos de derecha. Entonces, el problema es que hay que interpretarlo bien
pero habitualmente cuando tú le preguntas a todo el mundo, ¿usted es de centro, de derecha, de izquierda? Casi todo el mundo te dice que es más cercano al centro que a la derecha o a la izquierda. Ya, pues, y entonces desde ese punto de vista, tú que tienes experiencia en campaña, lo que tú crees que lo que va a empezar a ocurrir una vez que la campaña comience, esto se va a ir acortando, 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 acortando. Sí, yo creo, fíjate, Mina, mi gran cuestionamiento es si va a alcanzar el plazo. A diferencia de lo que pasaba con la constitución anterior, cada vez que la gente la leía, el plazo se iba acercando, los márgenes se iban ampliando, pero a la inversa. Ahora está pasando lo contrario. Se acerca el plazo, se conocen más partes del texto y la gente, en vez de ir en contra, vota a favor, o se está acercando más a favor. Hemos visto que todas las últimas encuestas, Feedback, CADEM, Criteria, Pulso Ciudadano, Black and White, la que hacemos nosotros en la Universidad del Desarrollo, muestran que las cifras entre el apruebo y el en contra se han ido disminuyendo. Mi gran duda es qué va a pasar el 17 de diciembre. La fuerza alcanzará para que gane el a favor. Eh, Esa es la gran potencia. Y en eso mismo yo creo que la campaña que parte el 17 de noviembre va a ser muy importante. En el fondo, porque todavía hay un no sabe, un no responde, que está en duda, todo el mundo habla de una elección líquida. Yo tengo la sensación de que hay unos 15, 20 puntos, fíjate que todavía están ahí a la guaite. Lo último, Mirna, fíjate que en aquellos que se declaran votantes de derecha o de centro derecha, todavía hay un grupo importante, no menor, que va a votar en contra el 17 de diciembre. Yo creo que ahí me imagino que la campaña de la favor va a hacer los esfuerzos, no solamente alinear institucionalmente a quienes votaron en contra, sino que tratar de alinear a todos los ciudadanos que votaron rechazo el 4 de septiembre para que voten a favor en esta. Ya, pues estupendo entonces, Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Quiero darte las gracias por haber estado con nosotros esta mañana y vamos a ver pues cómo se va produciendo la campaña a una Mirando vez que cómo va. comience. Muchas gracias, Mirna, Exactamente. por la invitación y encantado como siempre. Gracias, que estés muy bien. Bien, pues saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuchi Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo, 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte y al regreso estamos conversando con el abogado constitucionalista, ex ministro del Tribunal Constitucional, ex subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil. Ya volvemos.